Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos, Cristóbal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Muy bien, campeoncito. Aquí estamos con un poquito de frío nomás, pero puse la estufita. Puse la estufita. Don Lázaro, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos con la vaguada costera llovinando, caballeritos. Llovinando. Doña Helen, buenos días. Doña Helen. Vamos a ver el chat. Buenos días, buenos días. Estábamos hablando de que está la vaguada costera y acá está lloviznando. No sé dónde viven ustedes, cómo les ha tocado. Parece invierno esto. Y estamos en Sí. primavera. No, aquí con sol, con mucho sol. ¿Dónde estás tú, Lázaro? En Coyhaique. Ah, que... Oh, te envidio, campeón, te envidio. Tengo un muy buen amigo allá. Espero en el verano, si es que Dios quiere, poder ir. Por segunda vez quiero ir a la carretera austral, pero la primera vez llegué hasta solamente hasta Caleta Tortel. Ahora Ya. quiero llegar a Villa O'Higgins, si es que se puede Terminar la carretera. terminarla, sí, pues, pero la otra vez me fui en auto desde mi casa, desde acá. Ahora Claro. tengo la idea de irme en avión hasta Balmacé y de ahí arrendar una camioneta para recorrer. Por el Qué lado, bueno. por el lado argentino quiere pasar por Puerto Ibáñez, cruzar el lago y irme por el otro lado, Puerto Guadal y toda esa zona que es muy bonita, me han dicho. Sí, es bonito toda esa parte. ¿Tú conoces por ese lado? Sí, a mí lo único que me falta conocer es Villa O'Higgins. Lo único. Ya, somos dos entonces. Eh, Bueno, si voy para allá te llamo, pues. ¿Ah? Ya. Y nos juntamos ahí, pues. ¿Ah? A comernos Sí. un corderito. Eh, De todas maneras. Oye, bueno, hoy día, chiquillos, si han visto su cronograma de evaluaciones, nos toca el test físico a partir de hoy día, el test físico, y tiene que entregarlo a más tardar de acá hasta el lunes. ¿Sí? El test físico, que es la evaluación intermedia. Revisen su cronograma de evaluaciones. Estaba para la fecha anterior, pero como estuvo la semana de la sede, se desplazó esa evaluación. Entonces comienza hoy día. Es todo lo que tiene que ver con la primera ficha que hicimos de capacidad física. El mismo que hicimos en el diagnóstico. Exactamente el mismo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Así que, y tenemos además que hoy día también ver el análisis mira, ahí apareció Don Brian. Buenos días, campeón. Está conectando el audio ahí. Y tenemos que hacer el análisis de las capacidades, o sea, de las capacidades. Ya se me enreda de la, tengo que hacer análisis de las habilidades, ¿no es cierto? De todo lo que es competencias blandas, las competencias genéricas que hemos estado hablando, porque después se viene la evaluación teórica del cuestionario final, final del semestre. Nos queda poquito también para eso. Creo como 4 clases nos quedan. Entonces, es importante revisar todos los conceptos y ver la cuestión del test físico. ¿Ah? Ahí apareció don Diego. Pulgares arriba en la piscina. Ahí, ¿ah? ¿Qué tal? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está, Dieguito? Bien, profe. ¿Y esa piscinita de cuándo es? Es del verano en Santiago. Ya, ya, ya. ¿Y usted está en Santiago ahora? No, no, estoy en Puerto Montt. Está con cuarentena. Cuarentena total. Desde Chu, las 8 de la noche encerrado. qué difícil, ¿ah? Bueno, pero no sé de qué, la verdad que yo no sé de qué otra manera se puede tratar de controlar esta maldita pandemia, porque está en la mañana viendo las noticias y quieren hacer volver a los niños al colegio y resulta que la pandemia
no hay ningún control, no hay No, garantía. No hay garantía de nada, porque los niños, por ejemplo, algunos irán en auto, pero otros se van en el metro o en bus, y la gente va toda hacinada ahí metida en grupo, sin respetar distancia, algunos sin mascarilla. Está compleja la cosa, está muy compleja. sí, profe. La Mira, única solución es la vacuna. yo hasta el momento creo que sí, porque yo tengo amigos que están y parientes que están en Europa en este momento, en Barcelona, y están desesperados, porque la verdad es que la segunda oleada fue peor que la primera ahora. Claro. Entonces, y lo mismo en Italia, tengo una amiga de la infancia que vive en Florencia, y ella tenía un hotel, un hostal, no entra ni las moscas, así que ha estado haciendo delivery en su camioneta, trasladando insumos de salud, alimentación y todo para los abuelitos. Ahí se está ganando las lucas ahora, y me dice que más de 100.000 personas en un fin de semana se habían contagiado. Más de 100.000 personas en esa zona donde ella vive, imagínate tú. Entonces ya la trazabilidad, los test, yo me he hecho 2 veces ya los test. Voy a empezar a hacérmelo una vez al mes, porque tengo mis papás muy viejitos acá, y, y a la gente no le da la plata para estar haciendo control todos los días, y no está sin trabajo, está complicado la cosa, está complicado. Entonces yo los llamo a que mantengan lo más posible la distancia entre ustedes con sus familias, con sus amistades, que no anden mucho en lugares con mucha gente, porque la verdad es que está complicado el contagio. Puede que ahora para verano, después de las Navidades, venga la segunda oleada acá en Chile. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho Sí, cuidado. profe, yo creo lo mismo que después en diciembre, ya después de Navidad y Año Nuevo, van a venir de nuevo una oleada fea. Sí, yo también pienso lo mismo. Mira, mi hija trabaja en el Ministerio de Urbanización y Vivienda, y tiene que estar viajando a Santiago, y está encargada de coordinar toda la región acá en la quinta región. Y me dice, papá, en Santiago y en algunas ciudades de acá de la región también la gente está como que no hubiera pasado nunca nada, papá, me dice. No respetan distancia, nada, ni una cosa. Y a ella le ha tocado ir en distintos lugares, me refiero socialmente hablando, barrios buenos, barrios malos, barrios altos, de todo tipo de cosas. Y me dice que no, la gente que no tiene trabajo está desesperada porque no tiene plata, po. Entonces está teniendo que buscar cualquier alternativa que le dé plata para poder comprar la comida, a ese nivel. Estamos hablando de ese nivel. Así que bueno, cuidarse mucho, 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 porque no sabemos hasta cuándo tenemos la posibilidad de tener una vacuna, y después va a ver cuánto dura esa vacuna, si es efectiva o no. Así nomás. Mientras tanto, uno de los mejores elementos, porque esto yo lo estoy viendo y en reuniones constantemente, casi todas las semanas estamos en reuniones buscando alternativas para la educación física, y los médicos dicen que la condición física, una buena condición física, disminuye los síntomas y disminuye las posibilidades de contagio, porque el virus no se mete tan fácilmente. ¿Ah? Cuando tiene fuertes las vías respiratorias, los pulmones y todo, hay más posibilidades de tener defensas. Así que entrenar, 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 ¿sí? Es muy bueno. Todos los tutoriales, todos los que hemos hablado, están ahí en recursos de aprendizaje, algunas tareitas que yo les he mandado también. Revisen el aula. Está en el canal de YouTube. Yo tengo, junto con las clases, está el taller de desarrollo motor, está el taller de acondicionamiento físico, está el taller de atletismo también, así que el taller de halterofilia, para que los revisen ahí también. Son un montón de elementos que ustedes pueden utilizar para mantener su condición física, para adquirir cultura, todo lo que sea a lo mejor para ustedes, pues muchachos. ¿Ah? Así que hoy día, entonces, ponerse las pilas, hacer nuevamente el test de acondicionamiento físico, el mismo que hicimos al comienzo del semestre. Me lo tienen que mandar de aquí al lunes, ¿sí?
abdominales, flexiones de brazos, burpee, los saltitos y las sentadillas. ¿Ah? Así que, y si es posible también el índice de masa corporal, si lo pueden hacer, para controlar cómo vamos, si estamos un poquito pasados o estamos al debe en la comida, ¿ah? En ese aspecto. Ok, entonces les voy a recordar algunas cositas. Me van a permitir un poquito acá. Tenemos que ver un detalle aquí, pero no me resulta. No sé por qué no me resulta. Siempre me falla esta cuestión. Ay, ay, ay. Aquí está. Ya, para que no haya confusión, quiero recordarle cuál es la plantilla, ya, para que la veamos, la revisemos y ustedes la realicen. Esta era la plantilla que hicimos al comienzo del semestre. No sé si ustedes se recuerdan, ¿ya? ¿Se acuerdan de esto o no? Sí. Ya. Muy importante, por favor, porque han habido algunas confusiones, que algunos mandan la plantilla y no le ponen el nombre ni le ponen el curso, ¿ya? Ni el semestre. Entonces ustedes tienen que poner su nombre completito, el curso al cual pertenecen y la carrera, y segundo semestre. Y entonces volver a realizar los abdominales en un minuto, seguir todos los protocolos que están acá, ¿sí? Entonces hoy día mismo lo pueden hacer y me lo mandan mañana o me lo mandan hoy día mismo apenas lo terminen. Pero en Plaxi el plazo máximo va a ser hasta el día lunes, ¿ya? Hasta el día lunes. Así que sábado y domingo también me lo pueden mandar a mi correo institucional, porque algunos me lo están mandando al otro y no lo puedo abrir, ¿ya? Entonces, mi correo institucional es jose.hernandez@usm.cl, ¿ya? No olvidarse de eso. Y me lo mandan entonces, ojalá que hagamos mejor que al comienzo, ¿ah? Para ver cómo está el nivel de superación personal de cada uno. Ustedes tienen sus resultados, ¿cierto? Así que ahí hay que ir viendo y esforzarse al máximo posible para hacer este test nuevamente. Se llama test de evaluación intermedia. Y después, a final de semestre, lo vamos a volver a hacer. Se hace 3 veces durante el semestre. ¿Ah? ¿Ok? Eso para partir. Y entonces ahora nos toca hablar sobre distintas cosas que hemos estado nosotros analizando con respecto a las competencias genéricas, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo en equipo, la ética, la responsabilidad social, el uso del tiempo libre, ¿no es cierto? Todo este tipo de acciones y actitudes que uno debe desarrollar para la formación profesional, ¿no es cierto? Y mantener con eso un buen índice de calidad humana y calidad profesional. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser la competencia más relevante, ¿no es cierto?, dentro de la formación de ustedes, dentro de la universidad? ¿Cuál cree usted que puede ser la característica o la competencia más importante que ustedes podrían tener que poseer? ¿Ah? A ver, la cita Helen primero, como respetando, ¿cierto?, a las damitas primero. ¿Qué piensa usted, Helen? ¿Cuál es Una característica como la responsabilidad, podría la ser. responsabilidad? Muy bien, sí. ¿Cuál otra? Don Eh, Lázaro. ah, Don Lázaro. El autocuidado. El autocuidado, muy bien. Otra, don Cristóbal. ¿Alguna otra? Don No, Cristóbal. no se me ocurre. No. Estamos durmiendo todavía, campeoncito.
¿Cómo Entre no se le va a noche. ocurrir alguna? Hemos visto varias. ¿El temple? El temple, pues socio. Bien, ¿ves? ¿Ves? Si es cuestión de mover las neuronas un poquito. Brian, otra más. Don Brian, No sé, el compañerismo puede ser. un poquito más fuerte porque no se te escucha, Brian. Compañerismo, profe, no sé. El compañerismo, la solidaridad, perfecto. Y don Diego, Dígame, profe. ¿qué competencia de las que hemos visto cree usted que es la más importante en la formación profesional? Las competencias. Sí, ¿cuál de todas? La más importante para ti. El autodesarrollo. Autodesarrollo. Mira, todas, si nosotros las ponemos, ¿no es cierto?, en comparación, son todas importantes, pero hay jerarquías dentro del orden que se puedan establecer, ¿ya? Entonces alguien dijo autodesarrollo, el temple, compañerismo. Helen, se me olvidó lo que fue que dijiste tú. ¿Qué fue que dijiste tú, Helen? Que dijiste algo muy... la responsabilidad. Ya, todas esas actividades. Entonces, miren, si nosotros establecemos jerarquía, tenemos que poner una primero y así sucesivamente hacia abajo, ¿ya? La primera de todas es la que dijo la señorita Helen, ¿ya? Un profesional y una persona, por supuesto, porque el profesional es una persona, lo primero que tiene que tener es responsabilidad, ¿ya? Y de ahí se desprende que sea responsable y solidario, que sea responsable, ¿no es cierto? Y tenga ética, que sea responsable y tenga un buen compañerismo y que tenga un liderazgo para trabajar en equipo, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque son condiciones de relación, y temple, sobre todo, alguien dijo temple por ahí, sobre todo temple, porque, por ejemplo, en las condiciones que estamos viviendo en este momento en el país y en todo el planeta, si no tenemos el temple, se nos cae el ánimo ligerito. Y sin ánimo no logramos nada. Si no hay motivación, si no hay tesón, garra, espíritu de lucha, no sacamos nada con ser responsable porque se diluye muy pronto las ganas de hacer las cosas. Entonces la motivación, la autogestión, el autodesarrollo, por ahí dijo alguien también, ¿ya? Parte de la responsabilidad que uno tiene, primero que todo, consigo mismo, y también con todo el entorno, ¿no es cierto?, que lo rodea, especialmente en el campo laboral. Sobre todo, si a uno le están pagando, ¿no es cierto?, por hacer algo, desempeñar su profesión. Entonces, ahí entra el tema de la calidad también, de la calidad humana y de la calidad laboral, de la calidad del trabajo que se hace, con tremenda responsabilidad. Por ejemplo, si alguien es médico, ¿ya? Un médico es una persona, y que si no está actualizado, ¿sí?, si no está permanentemente estudiando, revisando los casos y viendo en profundidad los detalles, se puede equivocar con la salud de una persona y esa persona hasta se le puede morir al doctor. O se equivoca en dar una dosis de un remedio, por ejemplo, y la persona puede reaccionar negativamente con una alergia y también puede tener serias complicaciones. Entonces, el nivel de responsabilidad parte por el autodesarrollo, la autogestión, el autocuidado que uno tenga de sí mismo con tremenda responsabilidad hacia los demás. Hacia los demás. ¿Ah? Las primeras grandes responsabilidades que uno tiene en la vida, ¿cuál creen ustedes que será? Las primeras que uno puede tener en la vida. ¿Ah? ¿Cuál serán? Helen, ¿ah? ¿Cuáles son, tú crees, las primeras grandes responsabilidades que uno tiene en la vida? Cuando ya uno toma conciencia, por ahí estamos hablando de tercero o cuarto básico más o menos. ¿Cuáles serán las primeras grandes responsabilidades? De primero a cuarto básico, ser feliz, yo creo. Bueno, todos queremos ser No, felices. no se me ocurre nada más. Mira, generalmente las primeras responsabilidades en esa edad de los chicos tan chiquititos es, ¿no es cierto?, cuidarse a sí mismo porque empiezan ya a ser más independientes, ser responsables consigo mismo y responderle, ¿no es cierto?, a la confianza que los papás le van dando. Los papás ya los dejan en el colegio, les dan
responsabilidades frente a sus compañeros, ir limpiecito, cumplir con las tareas. Esas son las primeras grandes responsabilidades que los niños van teniendo y asumiendo que no son solamente la vida en su casa, sino que también está la vida con sus compañeros en el patio, el comportamiento en la sala, el respeto al profesor o a la profesora, ¿no es cierto? La vinculación que tienen también con los papás, con los abuelitos, con los primos, empieza a ampliarse su mundo, ¿sí? Porque al principio son muy dependientes los niñitos, no entienden mucho y son muy autorreferentes los chiquititos, todo para ellos, todo para ellos. Eso es normal, natural. Pero después las personas, nosotros cuando somos pequeños, empezamos a abrir el mundo, es como un abanico. Y las primeras grandes responsabilidades son esas, generalmente, ¿ya? Comerse toda la comida, que algunos niños son mañosos. Yo era súper mañoso cuando chico, pero ahí tuve que aprender, sí o sí no, porque en la casa nunca se perdió la comida. Mi papá, me acuerdo, mi mamá me decía, ¿no te gusta esta comida ya? Ok, listo, la dejamos. Me la ponían a las 11 y yo con hambre no podía comer nada más hasta que me comía toda la comida. Al final me comía sapo y culebra, ¿no? Entonces, porque había que hacerme entender de alguna manera de que la comida no se desperdicia. No se puede desperdiciar cuando hay un montón de gente que se muere de inanición, pues, muere por no comer en distintas partes del planeta, incluso en Chile, incluso en Chile. ¿Ah? Don Cristóbal, ¿dónde dice nunca más paso de largo? ¿A qué se refiere, campeoncito? Ah, que ayer me quedé hasta tarde sentado frente al PC. Ah, ¿estuviste trabajando o jugando? Un poco las dos. Ya, mira, somos dos que no ha pasado a veces eso. Yo me quedé el día sábado pasado pasando un montón de cosas en limpio acá con el computador y me dieron como las 2 de la mañana. Después se conectó un amigo que vive en Europa, por diferencia horaria, se conectó conmigo acá y nos pusimos a conversar. Él vive en Suecia y al final me dieron como las 5 de la mañana. Menos mal que era sábado. Así que dormí el domingo todo lo que pude, hasta como las 11 de la mañana me quedé dormido. Bueno, tratar de no hacerlo porque al final las horas de sueño no se recuperan, campeoncito. ¿Ah? Mejor cuidarse porque de alguna manera eso afecta el autocuidado ahí, tiene que funcionar. ¿Ah? De alguna manera afecta el funcionamiento. Ya, entonces, como decía la señorita Helen, la primera de todas es la responsabilidad, ¿cierto? Para actuar en todo orden de cosas. La segunda, en jerarquía, alguien la nombró por acá, es el temple. El temple, ¿ya? Yo pienso que incluso podría ser hasta la primera, pero la vamos a dejar segunda. Depende de las circunstancias, pero el temple, que es el carácter, la fuerza de voluntad, ¿no es cierto? La actitud, la forma de ser, es muy necesaria especialmente en el trabajo, ¿ya? Porque generalmente en los trabajos estamos luchando contra el tiempo, estamos siempre teniendo que hacer todo con muy buena calidad, ¿sí? No podemos hacer cualquier cosa en nuestro trabajo, porque de nosotros a lo mejor de nuestro trabajo van a depender muchas otras personas y las consecuencias pueden ser hasta graves si lo hacemos mal. Por ejemplo, alguien que sea electricista y haga una mala conexión, ¿no es cierto? O un tendido de red no adecuado, con poca aislación, etcétera, puede provocar un incendio en una casa y etcétera. ¿Ah? Conexiones mal hechas, puede haber un golpe de corriente, se queda sin luz toda la cuadra, o como decía, quemarse una casa, o darle una mala conexión y dar la corriente a la dueña de casa, etc. Entonces, siempre, siempre, siempre el temple, ¿cierto? Tener siempre la claridad y el carácter y la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible, a pesar de las circunstancias, que no es fácil, no es fácil. Por eso es que el temple distingue a unas personas de otras. ¿Eh? El temple hace la diferencia, ¿ya? Entonces, el que tiene temple jamás se rinde, busca alternativas, busca soluciones y no dice, no puedo, porque esa es la típica del chileno, no puedo. O le echa la culpa a cualquier cosa menos a su propia responsabilidad, como decía Helen. No, fallamos, no, es que lo que pasa es que el vecino, no, que pasa es que el camino, el otro día decía, no, es que la pelota, no, es que el árbitro.
no se jugó bien, perdimos, ¿no? Porque jugamos mal, y además los otros jugaron mejor. O sea, ambas cosas. Estoy refiriéndome al partido de Chile con Venezuela. Si seguimos así y no hacemos análisis en todos los sentidos, por ejemplo, con el virus, un verdadero análisis de lo que está pasando, no un análisis político o conveniente para alguna tendencia económica, esto no va, vamos a tener que vivir con esto por varios años más y nuestro país no va a salir adelante. Miren ahora lo que pasa con todo lo que significa la economía en todo el planeta. En todo el planeta. Si ustedes miran un poquito en profundidad, los usureros, la gente que no tiene ninguna conciencia social, cada vez más sube los productos alimenticios. Los que tengan tiempo para ir al supermercado. Yo desde que partió la pandemia tengo una libretita que se la he mostrado a veces a ustedes. Acá la tengo. ¿Sí? Esta libretita que nos entregaron a la universidad, que ustedes también la deben tener, ¿no es cierto? Esta. Y aquí, desde el 15 de abril, empecé a notar los precios cuando iba al supermercado. ¿Ya? Esto me lo enseñó mi abuelo, y lo aprendí yo de toda mi vida. Para que la plata alcance y rinda realmente, no comprar por marca, sino que comprar por la realidad, los precios. Y me puse a notar los precios de las cosas más esenciales. Han habido diferencias groseras. Por ejemplo, yo compraba un aceite X en 570 pesos los 500 cc. Y ahora esa misma botella vale 1.570 pesos. 1.000 pesos más, desde abril a la fecha. Y así, vamos a echar un botón, los huevos, las papas, el pan, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que eso ocurra? Porque la demanda es muy alta y como la demanda es alta y la necesidad es básica, alimentarse, la gente que quiere ganar plata le sube el precio a los productos. Nada más que por eso. Y empiezan a decir que la benzina está más cara, que el sueldo del chofer, que los neumáticos que están trasladando el camión, la camioneta. Bueno, siempre hay explicaciones para todo. ¿Ya? Responsabilidad. Responsabilidad. Ahora, estas competencias que nosotros hemos hablado, ¿no es cierto? El liderazgo, el trabajo de equipo, ¿no es cierto? Que tenemos, y no la polarización que se ve, por ejemplo, ¿no es cierto? En la política actualmente, o dentro de las familias a veces, o entre el hermano y la hermana, en la señora y el marido, etcétera. La polarización, esto es que yo pienso de una manera y tú piensas de otra, entonces se acaba el diálogo, no hay comunicación. O si es que hay una comunicación, se pierde el respeto. Y si no hay respeto, la comunicación realmente no sirve. Tenemos que partir, ¿cierto? Siendo responsables, como decía Helen, y teniendo un respeto por uno mismo, obviamente, el autocuidado, pero también un tremendo respeto por el que está al lado. Si queremos que nos respeten, tenemos que respetarnos, aunque pensemos distinto, aunque tengamos opiniones distintas. Ese es un derecho de cada uno, tener opiniones distintas y buscar de cada opinión lo mejor para llegar a acuerdos, coincidir y salir adelante juntos como equipo, lo que estamos un poco haciendo acá nosotros, ¿no es cierto? Ustedes y yo estamos en clase, buscando alternativas de aprender mejor, de completar su formación profesional, ¿no es cierto? Para que en el futuro la conciencia nuestra, la de ustedes y la mía, esté tranquila y estemos pensando, bueno, hicimos o estamos incluso haciendo todo lo posible por ser cada vez mejores personas para que cuando estemos trabajando en el campo laboral no nos pasen problemas, o si los problemas nos vienen, sean lo menos posible y sepamos salir de esos problemas. Salir jugando, como dicen en el fútbol, no salir peleando, porque la pelea no conduce a nada. Fíjese usted todo lo que ocurre en la transversalidad. Transversalidad significa a lo largo de toda la vida, desde que nace hasta que uno se muere.
está obligado a tener respeto y responsabilidad. Le guste o no le guste, uno está obligado. Porque en el momento que uno pierde el respeto y pierde la responsabilidad, los demás a uno lo empiezan a aislar, lo empiezan a dejar de lado, porque no se adapta a las circunstancias de vivir en comunidad, en sociedad, con sus hermanos, con sus amigos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, etc. Había una conversación ayer con respecto a este tema, de por qué hay tantos matrimonios fracasados, ¿ya? ¿Por qué hay tanta circunstancia de personas solas también, que viven solas? ¿Ah? Damas y varones, solteros que viven solos, que no tienen pareja y viven solos. Porque la gente un poco se ha puesto muy demasiado, no sé cómo se podría decir, pero personalista, dijémoslo así, personalista, no egoísta, sino que personalista. Yo primero, después los demás. Yo primero, después los demás. Está bien, hay que tener cierta característica personal y preocuparse por uno mismo, pero uno no vive solo. ¿Ah? Yo primero, después los demás. Como yo me sienta bien y después veo al vecino. Hay que ver las más cosas. Porque, por ejemplo, estábamos hablando de una señora que vive en un edificio en Santiago, en la mamá de un alumno mío, y me decía que es imposible ya la vida en ese edificio. El carrete, ha llegado mucha gente de otros países, ¿sí? Colombianos. Hay muchos colombianos, al parecer, ahí. Ponen la música a todo chancho, son muy gritones, no respetan el uso del ascensor, son no muy limpios, el pasillo en el piso donde viven, a ella le coincide que viven 2 familias colombianas ahí, son muy agresivos entre ellos, no con ella, pero sí entre ellos. Entonces a veces son las 3 de la mañana y están bailando salsa y eso en la semana, no, ni siquiera el fin de semana. Bueno, han ido a hablar con el consejo, reuniones con los dueños de los departamentos para que a estos colombianos que arriendan le digan, oiga, hay que regular acá, qué sé yo. Y ya tuvieron problemas con uno de ellos que vive en un piso más arriba, que actuó en forma violenta, agarrando a patada la puerta de otro departamento, casi con cuchillo en mano. Entonces, ¿qué les parece eso? ¿Ah? ¿Qué les parece eso? ¿Eh? Los hábitos, las costumbres hacen una gran diferencia. Por eso es que hay que analizar todo esto que hemos estado viendo, porque después cuando nos toque enfrentarnos a estas realidades, a nosotros, que ojalá que no sea así, pero si nos toca, tenemos que tener clara la película. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son nuestros principios, nuestros valores? Y buscar las soluciones de alguna manera, especialmente en el campo laboral, porque dependemos de eso para vivir. En parte, no 100%, pero en parte sí. ¿Eh? Don Lázaro, ¿qué opina usted? Don Lázaro, ¿Qué opino? Que la violencia nunca es buena. no, pues no es cierto, la violencia nunca. Y fíjate que la violencia no solamente se da del punto de vista de actuar violentamente, sino que a veces con las palabras o gestos uno está siendo violento igual, ignorando a veces a una persona, no pescándola, haciéndole la ley del hielo, como dicen por ahí, también estás haciéndole un daño. ¿Ah? Especialmente, miren, yo como papá, por ejemplo, no hay recetas para ser papá. En realidad no hay receta para ninguna cosa. ¿Ah? Uno lo va aprendiendo en el camino y hay ciertos comportamientos que son estándares, pero no hay recetas para ser papá. Entonces, muchas veces uno como papá, queriendo hacer las cosas lo mejor posible para los hijos, le pasa que, vulgarmente como se dice, mete las patas, se equivoca y daña a su hijo o a su hija. Sin querer, obviamente. Entonces, por falta de experiencia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, depende de cómo esté educado, ¿no es cierto? Depende de cómo se desarrolle en la familia.
a nosotros nos decía, yo he estudiado siempre en colegios de curita y de monja, así que tengo una formación cristiana fuerte, y mis papás también me han enseñado mucho de Dios. Entonces, cuando me tocó ser papá, chuta, yo pensaba que lo mismo que cuando la primera vez que hice clase, yo fui a la iglesia. ¿Ah? Y bueno, me puse ahí a rezar y después a conversar. Y yo decía, bueno, necesito que se me abra la mente, tener paciencia, saber entender a los niños y buscar siempre alternativas para hacer la mejor clase posible, sobre todo que sea entretenida, para que aprendan con ganas y que al mismo tiempo sean felices y que también yo me sienta cómodo. Bueno, seguramente, después con el paso de los años uno mira para atrás, me tengo que haber equivocado muchas veces, seguramente, pero por lo menos no lo hice conscientemente. ¿Ah? Siempre buscaba en un análisis, un profesor antiguo, también conversé con gente mayor y me decía, mira, tus primeras clases anota todo lo que hiciste. ¿Y para qué? Anótalo todo, así bien ordenadito, hazte una planificación y después cuando termine tu clase, revisa lo que escribiste para hacer tu clase y cuánto de lo que escribiste realmente hiciste y cómo lo hiciste. Comparar, porque el papel aguanta mucho en la planificación, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. Entonces era cierto. El manejo de los tiempos, la forma de comunicarse, cómo uno convence a los niños, ya sea un alumno, en este caso también tenía que convencer a mi hija cuando era chiquitita, porque no era mandarla porque si no, pues había que enseñarle las cosas. Y eso no es fácil. Y eso pasa en todos lados. Lo mismo pasa en el campo laboral, ¿no es cierto? Específicamente si uno está en un equipo trabajando y hay que cumplir con una meta, con un objetivo, muchas veces uno tiene que convencer al otro, ¿no es cierto?, de lo que se está haciendo puede ser mejor por este camino y no por el otro. Hay muchas formas de poder llegar a resultados dependiendo de cómo se planifique, ¿no es cierto? Eso es otra cosa importante. ¿Cuántos de nosotros, ya que estamos hablando del autodesarrollo, la autogestión y el autocuidado, con todas estas competencias que nosotros hemos visto en este semestre, cuántos de nosotros realmente planificamos en base a todo lo que hemos aprendido y de cuánto de lo que planificamos nos ha resultado lo que hacemos? ¿O estamos a última hora, igual que siempre en Chile, haciendo las cosas? ¿Ah? Uno va, por ejemplo, a sacar la patente, a última hora hay una fila que son kilómetros a veces. ¿Por qué no fueron a tiempo? No, que a última hora el chileno, siempre a última hora. Lo mismo con la revisión técnica. Y en general, usted ve las colas, es porque la gente espera hasta último momento muchas veces. ¿Ah? ¿Qué opina usted, don Cristóbal? Se fue don Cristóbal por el chat. Cristóbal, una respuesta ahí que pueda poner por el chat. Don Brian también está por el chat. No, profe, aquí estoy. Ah, ya. Es que habías puesto algo Que- en el chat delante, campeoncito. Buenos días, puse, profe. Buenos días, campeón. Oye, ¿y cuántas veces te ha pasado eso? ¿Ah? Porque, ¿De qué cosa? ¿De planificar las cosas? ¿sí? Nunca. No. Nunca planifico nada, profe. Todo lo hago como como dice, en camino, ¿cómo es? En la marcha. Ya, en la marcha. Sí, me he Y puesto a eso, planificar. y eso porque te gusta así o porque no lo has aprendido antes. Creo que puede que no lo haya aprendido antes, que no tenga la costumbre de planificar las cosas. Soy como que aprendí así a resolver en el momento. Ya. Claro, lo que pasa, Brian, y eso para todos nosotros, que si tú a veces en el camino se arregla la carga, dicen por ahí, como dices tú, a veces no alcanzas a tener el tiempo para desarrollar esa corrección, porque está muy encima, es tu problema. ¿Ah? O la situación, dijéramos, no el problema, pero sí la situación. Entonces, mira, cuando, por ejemplo, uno va a ser papá, tiene 9 meses para darse cuenta que va a ser papá, ¿no es cierto? Porque su señora se le va viendo la guatita, ¿no es cierto? Después saben si a lo mejor le interesa saber el sexo y va a saber si es damita o es varón.
Y entonces uno se prepara. Compre la ropita, si es que sabe, si es damita, compre la ropa para niñita, los juguetes, le arregla la pieza para niñita y todo. Pero cuando uno no sabe nada de eso y no se preocupa, y la primera vez que se preocupa es cuando recién ve la guagua, digamos que no es lo mejorcito que puede hacer, ¿no? Ahí en el camino a cerrar la carga, ahí no te resultaría muy bueno que digamos, ¿ah? Por ejemplo. En ese sentido tiene razón, profe. Por ejemplo, ¿ah? Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, nunca quisimos, como con mi ex esposa, saber el sexo. Queríamos la sorpresa. ¿Ya? Entonces, toda la ropita que teníamos para la guagua, casi toda era blanca. Porque le servía tanto como dama como para varón. ¿Ya? No teníamos ropa definida de color. Entonces, cuando nació mi hija, me di cuenta que era niñita. Partí corriendo a comprarle unos aritos y un vestidito, porque tampoco tenía vestido, porque no sabíamos lo que era. Queríamos la sorpresa. Bueno, por dar un ejemplo nomás, ¿ah? Por dar un ejemplo. A la semana ya tenía de todo para niñita, porque los abuelos, los tíos, etcétera, mis amigos que le regalaron, su padrino, etcétera, le regalaron todo para niñita. Pero quizás si hubiésemos sabido el sexo, hubiéramos tenido más preparadita la pieza, por decir algo, ¿ah? A lo mejor puede ser una tontera, pero por decir algo, es mejor siempre planificar, ¿sí? Aunque sea con grandes metas y objetivos, no tanto detalle a lo mejor, pero planificar es muy importante, porque tú tienes que, en la planificación, organizar, distribuir, ¿no es cierto? Todo lo que es el tiempo y los recursos, ¿cierto? Planificar, organizar, distribuir, organizar sobre todo el tiempo y los recursos con que tú cuentas. ¿Cuánta platita tienes en el mes para hacer las compras del mes, para pagar el arriendo, para echarle benzina al auto, etcétera, etcétera, etcétera? Todas esas cosas uno debiera siempre planificar y analizar, sobre todo en la semanita, ¿no es cierto? Oye, esta semana me tocó así, me tocó así, hacer un FODA, ¿ah? El FODA de la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que se van presentando, ¿no es cierto? Tener siempre bien claro todos los aspectos que te van influyendo y desarrollándose en la vida, en la forma de actuar, por ejemplo, la ética. ¿Ah? Uno no puede perder la ética ni la moral frente a las decisiones con que uno va a actuar. Tiene que estar siempre en lo correcto, en lo posible, porque si no va a ser de alguna manera juzgado por los demás y va a ser evaluado positivo o negativamente. ¿Ya? Y eso afecta el desempeño laboral. Afecta mucho. ¿Ah? Hay gente que no es tan de conocimientos a lo mejor, pero es una muy buena persona desde el punto de vista de la ética y la moral, y por lo tanto tiene siempre la oportunidad de ir aprendiendo en el camino, como dices tú, y mejorando. Pero si además de no saber mucho tiene un mal comportamiento ético y moral, ligerito lo van a cortar o lo van a sacar porque no cumple con ninguno de los dos requisitos. ¿Ah? Esto de cumplir con requisitos es muy común en nuestra sociedad. Ustedes, por ejemplo, tienen que cumplir con un requisito, hacer todas las tareas, las pruebas y la nota mínima para poder acceder a pasar la asignatura. Y eso va a haber siempre requisitos en todos lados, aunque muchas veces no nos guste, ¿ah? No nos gusten los requisitos, pero hay que cumplirlos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que hay que cumplir requisitos? Señorita Helen, ¿por qué cree usted que hay que cumplir los requisitos? Eh, Se me fue la idea. Piensa tú. ¿Por qué crees tú que tienes que cumplir los requisitos para poder ingresar a la universidad y terminar una carrera? Eh, se me fue como para ser capaz. Ay, no sé, se me Para fue todo. dar garantía y ser capaz de dar garantía de que tienes los conocimientos y la calidad suficiente, ¿sí o no? Eso sí, Ya, pues. Miren, por ejemplo, y lo digo con harto respeto, ¿ah? Porque no tengo idea de por qué ocurre esto, pero miren, acá en este momento en clase, ¿sí? Hay 4 personas. ¿Cuántos son en el curso? ¿Son 4? como veintitantos, profe. ¿Cierto?
¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás? Y No pasa sé, lo se me siguiente. Sí, palabra. aquí está lo que tú decías, pues, Helen. Lo primero que dijiste fue la responsabilidad. Entonces después vienen las malas notas. No, que el profesor, y le echan la culpa al profesor, pues, y no vienen a clase. Y no se meten al aula, porque en el aula queda registrado quiénes se meten, a la hora que se meten, todo. Queda todo ahí, los indicadores aparecen. Entonces, cuando uno los reprueba después, no, es que el profe me reprobó. ¿Será cierto eso o no? Si hay nota por asistencia, yo creo que sí, ¿Cierto? o por participación, no sé. Porque no es lo mismo estar en clase que verlo por el YouTube. No es lo mismo. La responsabilidad no es la misma. Si en justicia se debiera poner nota por asistencia, aquí estarían varios reprobando la asignatura. Y es una cualidad que se evalúa en el campo laboral, la responsabilidad, como tú dijiste. La persona que no es responsable en el campo laboral, aunque sepa mucho, ligerito, se va para afuera. ¿Eh? Entonces aquí, 4 personas de 20 y tantos que son. Si a mí me preguntan, ¿por qué van a reprobar tanto? Una de las cosas es porque no vienen a clase. Una de las cosas. Otra, las desconozco. Pero si no vienen a clase, difícilmente aprenden. ¿Eh? Porque apenas algunos tienen opiniones sobre los temas, a veces ni siquiera lo han estudiado, no lo han leído. ¿Eh? Por ejemplo, la resolución de problemas, ¿ya? El trabajo en equipo y cómo resolver problemas. ¿Es importante o no es importante, Brian? ¿Qué opinas tú? El trabajo en equipo y la resolución de problemas. O sea, es importante. ¿Por qué Em, razón? no sé, como por así decirlo, más cabezas, o sea, sí, pues más cabezas piensan mejor que una sola. Juntos pueden llegar a resolver mejores problemas. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? Mira, ¿has escuchado lo siguiente? Pregúntale a tu papá. ¿Has escuchado eso alguna vez? O pregúntale ¿Qué a tu cosa, mamá. ¿Has escuchado qué alguna vez cosa, eso? qué cosa, profe? ¿En tu casa alguna vez has escuchado? Pregúntale a tu papá. O pregúntale a tu mamá. Ah, ¿Te ha pasado sí, sí, alguna sí, vez? me ha pasado. Te ha pasado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Ah? A mí también me pasó. Po. A mí también me pasó cuando chico. Y yo he tratado de que no me pase a mí con mi hija. ¿Ya? He tratado. ¿Qué pasa? Que el que está al medio, en este caso eras tú, si tú tienes una duda y vas y le preguntas a la mamá y la mamá te dice, no, anda y pregúntale a tu papá. O vas anda el papá y el papá te dice, no, anda, pregúntale a tu mamá. Se desligan de la responsabilidad. Y tú quedas como el jamón, ¿ah?, del sándwich, al medio. No sabes para dónde cortar, a quién creerle, de dónde tomar la certeza y la seguridad en esa opinión, en esa situación. ¿Quién paga los platos rotos? Generalmente el más débil, los hijos, el niño que está al medio, o frente a una decisión de trabajo en equipo, el que está al medio y depende de 2 jefaturas, no sabe qué hacer y se produce la inestabilidad y por lo tanto se pierde en cierta forma la calidad en lo que se está tratando de hacer. Y la calidad, ¿qué sería, don Lázaro? ¿Qué piensa usted que sería la calidad? Don Muchas Lázaro, cosas, pues, profe. pero por ejemplo, dame un ejemplo de algo, Que sea duradera, ya, que que sea sea sustentable. exacto, sí. ¿Qué más? Eh, que sirva, obviamente. O sea Sí, que, que sea útil, exacto. ya, Y ojalá lo antes posible, creo yo.
atingente, que sea rápida. Por ejemplo, todas estas leyes que se están necesitando de nuevos presupuestos, de la AFP, del 10%, está complicado eso. Se viene muy complicado, porque la gente está sacando su propia plata y en unos años más, ¿no es cierto?, cuando les toque jubilar, no van a tener plata. Y el Estado va a tener que dar la pensión básica de alimentación, que siempre va a ser poco, porque es mucha gente. Y Chile es un país pobre. Y entonces toda la gente que por muchas razones entendibles está sacando su propia plata de las jubilaciones, que están llegando cerca de los 6 millones de personas que están sacando se están quedando sin fondos, después no van a tener ni muchas alternativas cuando sean viejitos en la jubilación. ¿Sí? Yo entiendo que la desesperación y la necesidad provoca esto, ¿eh? Pero las consecuencias a futuro son complejas. Son complejas. Profe, ¿Sí? respecto a eso, yo igual opino como que hay personas que, no sé, como que igual les beneficiaría mejor el fondo solidario que da el Estado en las pensiones porque pueden recibir más plata de la que reciben ahora. Por ejemplo, mi abuelita recibe 80 y tantos mil pesos y ella ahorró toda su vida. Ya. Y la pensión básica solidaria son como de ciento y tanto, ¿no? Si mi mamá recibe una pensión que se llama la pensión Bachelet y le dan 165.000 pesos. Por eso, eso es lo como que le digo. Siento que hay una desigualdad respecto a eso. Claro, mira, lo que pasa es que esto de la desigualdad se da toda la vida, ha existido y nunca va a dejar de existir la desigualdad. ¿Ya? En ese sentido, no hay mucho que hacer. ¿Sí? Siempre va a haber gente que tiene mucho y siempre va a haber gente que tiene poco. Eso no. Lo que debe haber es más igualdad en las oportunidades. Pero en cuanto a los recursos, siempre hay gente que ha tenido plata y va a tener plata toda la vida porque son buenos para los negocios, porque han hecho buenas inversiones, etcétera, y van a tener. Y hay otros que lamentablemente han nacido con algunas deficiencias y van a ser siempre a lo mejor, o les va a costar mucho más ser económicamente sustentable, ¿ya? Eso no va a dejar de existir, pero el Estado, por ejemplo, debería preocuparse, un Estado responsable, de tener recursos mínimos aceptables y leyes también que garanticen las oportunidades y que garanticen ciertas cosas, como es la salud, la vivienda y la educación, con buena calidad, ¿ya? Pero para eso hay que invertir y hay que endeudarse como Estado, porque no hay posibilidad de siempre dejar con la economía de libre mercado, como tenemos en muchas partes del planeta, principalmente en Estados Unidos. Por ejemplo, yo tengo a mi hermana que vive allá, donde todo se paga. Todo se paga. Y si no, el Estado lo ayuda, dependiendo del Estado, porque cada Estado en Estados Unidos tiene diferentes leyes, le da algún tipo de subsidio, ¿ya? Pero en general, todo, usted tiene que tener un seguro de vida, todo se paga en Estados Unidos. Todo, la economía libre, y todo va con la economía libre de mercado jugando con los precios, ¿ah? Como pasa también en Chile. Pero Estados Unidos es un país poderoso, que tiene los recursos como para sustentar ese sistema. En cambio, Chile no, pues nosotros somos monoproductores prácticamente, dependemos mucho del cobre, tenemos el litio que lo vendieron y está como reserva porque los que lo compraron no lo quieren explotar, que son los chinos. Los chinos compraron por 20 años las reservas de litio a un precio fijo. ¿Qué le parece? ¿Ya? Y entonces, nosotros como país estamos obligados a endeudarnos. Tenemos fondos, ¿no es cierto?, alrededor de 12.000 millones de dólares habían en el fondo para salir de la situación de emergencia, pero como no se sabe cuánto va a durar esta situación de emergencia, los gobiernos o el gobierno ha ido de a poquito soltando la plata, no quiere soltarla toda porque la gente si no se va a volver loca y va como buen chileno irse al extremo
y se va a gastar mucha plata. Entonces hay que irlo dosificando y regulando. No sé cuál es la mejor forma, pero hay que hacerlo así, digamos. Y cuando ya se acabe, Chile tiene un buen prestigio para pedir préstamos y endeudarse, simplemente. Cuando ya no tenga plata, va a tener que endeudarse. Entonces, bueno, no tengo idea cuál es la solución, yo no soy experto, pero creo que un mercado libre no es una solución para un país que está en emergencia. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Buscar cambiar un modelo, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa al interior de una casa y organizar su economía para que la platita alcance. Y un modelo económico probado y que se ve que tiene ciertos resultados, es un modelo de economía de mercado regulado. ¿Ah? En los países como Suecia, Dinamarca, Noruega, existe un país, son sistemas con economía regulada, mercado regulado. Entonces, así, las diferencias de precio no son tan grandes, se mantienen dentro de un rango que está de acuerdo con la plata que ganan las personas. Entonces, la plata más o menos le alcanza y además pagan una cantidad de impuestos sumamente alta. ¿Sí? Pero a pesar de eso, el sistema es tan bueno que le alcanza para vivir. Nosotros acá en Chile somos desordenados, lamentablemente. Digo somos porque todos somos chilenos, estamos en el sistema y en este momento, por ejemplo, se ve la falta de responsabilidad, como decía Helen, que importante es la responsabilidad, en el autocuidado. Uno anda en la calle y un montón de gente sin mascarilla. Por dar un ejemplo. Si es con esa actitud, lo mismo hace con las platas, se gasta la plata. Mira, yo tengo parientes míos, primos míos, que sacaron su plata para cambiar el auto, compadre. ¿Sí? Sin tener ninguna necesidad. Otros sacaron la plata y la pusieron en la cuenta 2 de la AFP para ganar más plata. Ya por ahí podría entenderse. Pero para cambiar el auto o para comprarse una tele nueva, no, no sé. No estamos en el país para hacer eso. ¿Ah? No estamos en el país para hacer eso. Falta de conciencia social. Po. Yo por acá, frente a mi casa, pasa un montón de personas de Haití, Colombia, Venezuela, pidiendo ayuda. Refugiados en pésimas situaciones, viviendo en carpas un poquito más allá. En carpas. A la orilla de un río que hay aquí en Concón. Y yo supongo que se bañan ahí o se lavan ahí, no tengo idea. No tienen agua potable, no tienen baño. Así de mal. ¿Qué hace uno? Nosotros nos organizamos acá un grupo y le damos ropita, algunas cajitas de alimentos. No le damos plata. No le damos plata porque algunos podrían gastarse en cualquier otra cosa. Pero sí con insumos, confort, qué sé yo, lo que se puede. Porque también hay que ser consciente de que algunos están, y no solamente los refugiados de otros países, estamos también hablando de chilenos que están en la misma situación. En la misma situación. Entonces, bueno, responsabilidad, ética, moral, trabajo en equipo, paciencia y como equipo funcionar con un buen liderazgo para solucionar los problemas. Cuando miremos las cosas que se nos están dando, ver el vaso medio lleno y no medio vacío, positivismo. Todo esto hay que buscarlo, ¿no es cierto?, para llegar a tener soluciones y ánimo para tratar, dentro de todas las cosas, de ser un poquito feliz. ¿Ah? La felicidad no es algo permanente, es algo que son situaciones, momentos, pero que uno los puede ir sumando y compartiendo, ¿no es cierto? Y entonces se sube el ánimo, se tiene más temple, se organiza mejor uno, revisa y planifica. Planifica, hay que planificar, no hay que dejarlo para última hora, compadre Brian. Se lo recomiendo con todo cariño, porque uno aprende de eso. ¿Ah? No sé si alguna vez les he contado, pero por ejemplo, yo me quedé repitiendo en tercero medio porque hacía lo que dices tú, pues, Brian.
¿ah? Estudiaba a última hora, me iban de la polola y no estudiaba, hacía deporte y dejaba los estudios para el final. Al final me quedé repitiendo, por flojo, tercero medio. ¿Ah? En mi casa mi papá me dijo, bueno, ¿qué pasó, compadrito? Fui flojo, papá, en realidad. Sí, pues me dijo, fuiste bien flojo. ¿Y qué hay que hacer ahora, me dijo? No sé, papá, pero tengo que cambiar. Sí, pues campeón. Así que ahora esa platita que yo le pasaba para ir al teatro, para todas esas cositas, se acabó. ¿Usted quiere tener platita? Límpieme el jardín, encere la casa, limpie los vidrios, trabaje, compadre. Y estudie. Ambas cosas. Así que ahí pareció. Cambió mi vida. Para mejor. Para mejor. Me hizo muy bien haber repetido curso a mí. Porque maduré. ¿Eh? Así que aprendí. Se me desarrolló mi temple y nunca más fui flojo. Gracias a Dios. ¿Ah? Y bueno, estoy donde estoy, creo que porque cambié. No sé cuánto mejor puedo hacer ahora que antes, pero creo que soy mejor. ¿Ah? Y quiero ser cada día mejor. No sé. Depende de muchos factores, pero voy a luchar siempre por eso, hacer el empeño. Con el temple. ¿Ah? Se me formó un temple producto de eso, porque pasé hasta vergüenza. Pues. Todos mis amigos después estaban en la universidad y yo estaba en cuarto medio. No me invitaban a las fiestas porque me he quedado repitiendo. Me hicieron bullying, bueno, un montón de cosas. Pero se me desarrolló el temple y mejoré mi forma de ser y como persona también, creo yo. No sé, eso lo tienen que ver todos los que me conozcan por ahí. ¿Qué opina usted, Cristóbal? Cristóbal, ¿está por ahí? ¿En el chat? ¿Sí que estoy? Sí, Sí. del temple, campeoncito. ¿Qué opina del temple? ¿Usted ha tenido temple en estas situaciones de estar en encierro, sin poder estar con su amistad, la polola, qué sé yo, no sé? ¿Cómo te ha afectado la situación a ti? En verdad a mí no me ha afectado mucho porque yo suelo estar acostumbrado a estar encerrado. Ah, ya. Tengo la costumbre ya de estar encerrado, es como para mí hasta un día más. No, Ya. sí. Qué bueno que no te haya afectado tanto, pero de alguna manera te influyó, ¿no? Sí, igualmente. O sea, igual quiero salir, quiero ir a comprar algunas cuestiones, pero no se puede. No. ¿Y qué has hecho tú para un poco desviar esa tensión o esa cierta frustración que pueda producir a veces? Nada, empecé. Nada más que empecé. No, me ha tenido acá. Qué es lo que cuál es la acción que has tomado tú? Sentarme acá, sentarme frente al PC y jugar todo el día, otras veces estudiar, otras veces salir a ir al patio a jugar con el perro. Ya. Te has adaptado bien entonces, te felicito, Sí, muy bien eso, ¿ah? Muy bueno eso. Porque hay gente, a mí por ejemplo, ayer me comentaban varios jóvenes, me estaban preguntando por las materias para prepararse bien para la prueba final. Me decían, profe, estamos aburridos de estar frente a la pantalla, no quiero ver ni tele. Están en otra parada, distinta a la tuya, porque ellos están acostumbrados a salir a jugar a la pelota, por ejemplo, o salir a andar en bicicleta, y con la cuarentena no podían hacerlo. Ahora que están recién pasando a fase 3, ya pueden salir, así que están volviendo a retomar sus actividades al aire libre, por ejemplo. Pero algunos habían subido de peso, otros le había afectado la vista, incluso tanto pantalla. ¿Eh? En distintas circunstancias, otros estaban muy alterados del sistema nervioso con el sueño, dormían poco, pues se quedaban hasta muy tarde frente a la pantalla del PC, ¿no es cierto? Distintas circunstancias, pero yo siempre les decía, bueno, frente a eso, ¿cuáles son las soluciones que ustedes ven? Porque yo le puedo decir muchas cosas, pero la verdad que las soluciones vienen de uno mismo y del entorno de las situaciones que se está viviendo en cada casa, porque cada realidad es distinta. No, profe, yo lo único que hago es no darme por vencido. Ellos me decían eso. ¿Ah?
buscar otras alternativas y no darme por vencido, no rendirme. Está bien, eso es tener temple. En el fondo eso es tener temple. No rendirse. Pero tampoco hacer cualquier cosa, sino que si uno tiene las herramientas correctas, ¿cierto? Y los conocimientos y las experiencias de los que los rodean, en este caso puede ser los papás, el hermano, la hermana, los amigos, ¿sí? Planificar, no dejar para última hora las cosas. Existe, en el aula están los organigramas de evaluaciones, por ejemplo, ¿sí? En la universidad están el orden de las asignaturas por semestre. ¿Por qué será? Porque planificar es fundamental, pues, muchachos. Es fundamental, porque con eso optimiza todas las energías que usted está utilizando. La energía, los medios, los recursos, el tiempo sobre todo, que el tiempo no se recupera. El tiempo pasa, como dice la canción, y nos pilla a última hora haciendo las cosas y no nos vamos a hacer con calidad. Cuando hablamos de calidad, yo le pregunté a Lázaro delante lo que era la calidad. Bueno, la calidad parte por hacer el mejor esfuerzo organizado. ¿Sí? Entonces ahí viene la planificación. El mejor esfuerzo que usted, no cualquier esfuerzo, el mejor, el 100% del esfuerzo. Por eso que nuestra universidad tiene ahí en el testamento de don Federico Santamaría, dice, esta universidad fue creada para el meritorio desvalido. El que no tiene los recursos económicos, pero tiene la inteligencia y además tiene el temple, la garra y las ganas de hacer las cosas. El meritorio. Aquí no hay muchos, pues, ¿ves? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 nomás. Y todos los demás, ¿dónde está el mérito? ¿Dónde está la garra? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde están las ganas? Si los títulos no se regalan, los títulos se ganan. Hay que hacer esfuerzo y mérito para tener un título. Porque eso es calidad. Y aquí hay 4 nomás que lo están mostrando. Los demás todavía no tengo idea por qué no. Pero se podría pensar muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, el mérito de ahora hacer su test físico, lo mejor que pueda, dando todo de por sí. Si usted hizo, no sé, 20 abdominales, ahora podrá hacer 21 quizás, o 30 o 40, no tengo idea, el máximo esfuerzo posible, con el mismo protocolo, eso sí, para hacer la comparación, ¿sí? Y me la mandan de aquí hasta el lunes. Si el lunes no me llega, va a tener mala nota, muchachos, ¿de acuerdo? Ponerse las pilas. Aquí Sí, está la profe. ficha y hagan entonces, de todas maneras, correr la bola porque algunos parece que no revisan el cronograma de evaluaciones. Hagan que todos los compañeros que no están acá se pongan las pilas y manden esto de aquí al lunes, por favor. Yo les voy a mandar un correo de todas maneras, pero ayúdenme. Hagamos trabajo de equipo y me ayudan, ¿sí o no? Obvio, profe. Sí, profe. ¿Ya? Señorita Helen, la voy a nombrar presidenta. Nunca he Helen, sido buena para la usted, presidenta, pero no bueno. importa, Helen, pero yo confío en usted porque la encuentro que tiene muy buen criterio. Su opinión ha sido muy acertada siempre y como usted fue la que dijo primero que todo responsabilidad, le pido que usted me ayude. Yo voy a mandar igual un correo al curso para que me manden la ficha del test físico de aquí al lunes, por favor. ¿Sí? Ya, profe, al tiro. Ya, un abrazo grande, cuídense mucho. Esto no ha pasado, la vacuna todavía no está vigente, así que mantengan todos los protocolos porque está la vida de por medio, chicos. Los quiero mucho, cuídense mucho. Un abrazo. Chao, que No. esté bien. Chao, Que estén profe. bien.